Es un honor darles la bienvenida a este evento especial en el marco del programa de fomento a la lectoescritura y a la divulgación de la ciencia para todos. Estamos celebrando el Día Mundial de la Alimentación. El Fondo de Cultura Económica está encantado de contar con la presencia del doctor Carlos Blanco, del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 7 Cuauhtémoc del IPN, así como de la profesora Hilda Meléndez. Bienvenidos a la charla. Gracias. Sin más preámbulo, me complace presentar a nuestro invitado especial de esta tarde, el doctor Carlos Blanco. Estudió agronomía en el Tecnológico de Monterrey y 2 posgrados en ecología y entomología en la Universidad de Nuevo México. Ha trabajado en la reducción y el mejor uso de insecticidas por más de 3 décadas. En 1998 recibió el Premio Nacional de Química Verde por parte de la Agencia de Protección Ambiental, EPA. Actualmente trabaja en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, donde ha sido investigador y evaluador de riesgo de cultivos genéticamente modificados y del movimiento e importación de insectos plaga. Ha escrito más de 125 artículos técnicos, científicos, y tiene un canal de YouTube en donde explica los diferentes aspectos de la producción agrícola. Ha publicado en el Fondo de Cultura Económica, en la colección La Ciencia para Todos, los títulos A la hora de comer, ¿qué nos preocupa?, Cultivos transgénicos para la agricultura latinoamericana y La hormiga de fuego invicta, biología, ecología, impacto económico y ambiental. Nuevamente, doctor, bienvenido, y sin más demora, le cedo la palabra para su charla del día de hoy. A la hora de comer, ¿qué nos preocupa ahora, 20 años después? Adelante, doctor. Muchas gracias, licenciado Alcalá, y muchas gracias a todo el equipo del Fondo de Cultura por invitarme a hablarles un poco de una de las satisfacciones más grandes que he tenido, que ha sido el publicar mi primer libro. Empecé con esta idea hace ya más de 3 décadas porque trabajaba para la industria química y mis parientes, amigos me decían que pues, para qué me dedicaba yo al uso o la promoción, a la investigación de plaguicidas. Y en realidad lo que pasaba es que no se entendía mucho de esto. Eso fue una de las motivaciones para hacerlo. Hace 30 años el uso de insecticida era tan preocupante como lo es en este momento. Pero para darte una idea de por qué se utilizan plaguicidas, te tengo que hablar primero un poco sobre cómo nos estamos desarrollando como sociedad y cuál es el papel de la agricultura en esto. Mira, en esta gráfica, la línea roja representa el incremento de la población de México precisamente desde hace 30 años. No es el doble, pero casi el doble de lo que éramos hace 3 décadas. Y ves la línea azul que está haciendo zigzag, es el área agrícola de México. Puedes ver que no lleva la misma tendencia, sube y baja, pero está en realidad más o menos horizontal. Eso tiene varias explicaciones. Una de ellas es que, pues a lo mejor producimos lo mismo, pero importamos más, y sí es cierto, pero no es así tan clara la tendencia. Con la misma área agrícola se alimentan mejor y más mexicanos. Eso quiere decir que ahora utilizamos 40% menos área que hace 3 décadas. Esto es definitivamente debido a los progresos de la ciencia agrícola y sobre todo al trabajo durísimo de los agricultores mexicanos y también de todo el mundo. En México nos hemos vuelto cada día más, por decirlo de una manera sencilla, dragoncitos. Y nuestra energía nos llega principalmente del consumo de grasas y proteínas, es de donde sacamos más energía que de los carbohidratos. Y puedes ver también que hay una tendencia a la alta. En 30 años, los mexicanos nos alimentamos mejor, tenemos mayor acceso a proteína animal y a grasas. El impacto de las plagas en la agricultura
es fortísimo. Se sabe que antes de llevar los productos ya al supermercado, se pierde casi una tercera parte de la producción debido a las plagas. Por eso es importante saber y entender por qué se utilizan plaguicidas y muchas maneras de darle la vuelta o combatir la presión de plagas. Para tener una buena producción, desgraciadamente, se tienen que utilizar muchos plaguicidas. Y en México, el uso de insecticidas en particular ha ido incrementando. Ahí sí no les puedo decir que cada vez estamos mejor. No, definitivamente se usa más insecticidas que hace 30 años. Pero esto también tiene varias explicaciones. Una de ellas era que hace 3 décadas México era más bien un país productor de granos y ahora es más bien un exportador de frutas y verduras. Eso quiere decir que los granos que necesitan menos plaguicidas, pues hacían que no se utilizaran muchísimo insecticida. Pero ahora con las demandas internacionales, las demandas también internas de productos perfectos que no tengan ni un pequeño daño, eso ha incrementado el uso de insecticidas y esto va a ser uno de los temas principales de los que te hable hoy. México exporta muchísimos productos y sobre todo eso es importante porque le da al agricultor un poco más de entradas económicas, por eso se puede mantener en ese rubro y hay que apoyar precisamente a la ciencia agrícola para que se sigan exportando productos, verduras, frutas de México de alta calidad. Si vemos que la tendencia del uso de plaguicidas en el mundo, ahí sí no se ha duplicado. Puedes ver también que es un zigzag y se mantiene, cuando menos yo lo interpreto así, horizontal. Si no hemos avanzado muchísimo, cuando menos seguimos utilizando la misma cantidad de insecticidas a nivel mundial que hace 3 décadas. Pero ahí sí te tienes que dar cuenta que en 3 décadas la población mundial sí se ha duplicado. O sea, cada vez podemos decir que se utiliza menos insecticida per cápita, por persona. Y déjate, paso por unas cosas bien importantes, cuando menos importantes para mí, pero espero que las entiendas y te haga un poquito de mella. Esta gráfica representa la toxicidad de varios grupos de insecticidas. Los de la parte izquierda son los insecticidas más viejos que se utilizaban o se siguen utilizando muchos de ellos en cantidades muy grandes por área, de a 2 y a veces hasta 3 kilos por hectárea. Los insecticidas modernos se utilizan en fracciones de gramo por hectárea. Eso quiere decir que el uso de plaguicidas, insecticidas, en cierto modo, se ha reducido hasta en una 10.000ª vez. Por el otro lado, esta gráfica que se ve, en realidad, haz de cuenta, volteada, y más o menos lo es, habla sobre la toxicidad intrínseca de estos plaguicidas. Ahora, los mismos productos que están en la parte de la izquierda, ves que pues en realidad no tienen ninguna altura. Eso quiere decir que esos productos son altamente tóxicos, mientras que los productos de la derecha, los más novedosos, son muy poco tóxicos o en realidad se puede decir que no tóxicos al nivel de cómo los manejamos en el campo y déjate explico por qué. Vamos a hablar de este grupo de insecticidas que se utiliza no nada más en el campo, sino también en las casas, porque ayuda a desparasitar perros y gatos. Y también en un principio se utilizaba en la campaña, en la prevención, en el tratamiento contra COVID. O sea, es un insecticida que se utiliza muchísimo. La formulación de este insecticida es baja y tenemos lo que le llamamos la dosis letal 50. Eso quiere decir que esa dosis, esa concentración afectaría a 1 de cada 2 personas. La dosis letal 50 se calcula para este insecticida de 68 kilos por cada kilo de peso de una persona o de un animal. Si más o menos pesamos
62 kilos como promedio mundial, eso quiere decir que este insecticida se necesitarían casi 4 toneladas para intoxicar a una persona. Si la formulación tiene apenas 15 gramos por litro, eso quiere decir que se necesitarían 280 y tantos mil litros, la cantidad de una alberca, digamos, mediana, para que una persona se llegara a intoxicar con este insecticida bastante común. Déjate, lo pongo en otros términos. Para que se llegara a una persona a intoxicar, tendría que invertir más de 44 millones de pesos en comprar insecticida. O sea, ridículo, ¿verdad? Es casi imposible que alguien se pueda intoxicar con este plaguicida. En México y en otros países del mundo hay campañas para disminuir el uso de plaguicidas, sobre todo los más tóxicos. Esto es definitivamente una necesidad. Todo mundo lo aplaude. Desgraciadamente, nada más del decir vamos a quitar los insecticidas tóxicos del mercado no ofrece ninguna buena solución, ya que el agricultor utiliza estos productos viejos, bien tóxicos, bien baratos, muy disponibles en el mercado, porque les resuelve un problema. Estos insecticidas que se les llama de amplio espectro, mata a casi todas las plagas y obviamente otros organismos, ¿no? Por eso son tan peligrosos. Pero con un insecticida resuelve muchos problemas. Si se los quitas del mercado y no le ofreces una alternativa, definitivamente vamos a sufrir todos porque la comida va a estar más escasa y va a costar mucho más dinero. Para eso hay que hablar y hay que ofrecer y trabajar en soluciones. Uno de los problemas que tenemos en la actualidad hace 30 años y todavía sigue siendo vigente y a lo mejor todavía lo es más, es la apariencia del producto, la demanda que tiene el agricultor por producir frutas y verduras principalmente con 0 daño. Estamos acostumbrados ya a ir al súper o al mercado y conseguir cosas que parecen de plástico, que no tienen ninguna falla. Eso tiene una presión grandísima, no nada más en el productor, sino también en el medio ambiente. Esta fresa, puedes ver más o menos el tamaño que tiene este acercamiento por el dedo que se ve a la izquierda. Ahí tiene una cosa que se cataloga como daño. En realidad no lo vas a ver. Esto lo determina un inspector, una persona que te va a comprar el producto en el campo. Y si llega a ver este tipo de daño, si no castiga el precio del producto del agricultor, a veces ni siquiera se lo compra. Por eso el agricultor necesita hacer muchísimas trueques y maniobras para precisamente evitar el daño. Este daño lo hace una mosca que se llama Drosophila suzuki y es parecida o es de las moscas que cuando tú dejas un plátano en tu cocina durante muchos días y se empieza a hacer aguado, ya ves que empiezan a salir mosquitas. Es una de ellas. Y en la parte de la derecha te pongo unas flechas para que veas lo ridículamente chica que son las larvas. Y por eso nos preocupamos de que haya larvas sobre las fresas y obviamente otros productos, no nada más las fresas, pero esta mosca ataca a muchas frutas. Para combatir la mosca, los agricultores tienen que aplicar insecticidas y cada aplicación de insecticida le cuesta al agricultor como 450 pesos. Uno de los lineamientos para combatir la mosca Suzuki viene de Canadá para la agricultura orgánica y dicen que más o menos se tienen que hacer 12 aplicaciones de insecticida para tenerla relativamente bajo control. Y sí, déjame repetirlo, lo oíste bien, en la agricultura orgánica se utilizan muchos insecticidas y eso es algo que te voy a hablar un poco adelante. Pero para seguir sobre este tema, por un lado, estás exigiendo productos que son perfectos, que no tienen ningún daño, y por otro lado, te preocupa de que tengan muchísimo manipuleo, y entre ellos los plaguicidas. A cada rato salen periodicazos que no están basados en cosas así muy sólidas,
pero asustan a la gente de que las fresas ahora son de los productos más tóxicos en el súper. Este es tema de otra invitación, no me voy a meter sobre eso, pero a lo que voy es que cuando yo era chico aprendí de mi hermana que me decía que las cosas tenían que estar buenas, bonitas y baratas. Y hace poco que platicaba con ella le decía que pues en realidad en la agricultura estas tres condiciones son casi imposibles de llevar a cabo, porque si lo quieres bueno, a lo mejor lo que tú estás pensando como bueno es sin plaguicidas, sin fertilizantes, y eso en realidad no te lo va a hacer bonito. Si lo quieres bueno, sano, va a llevar mucha manipulación y obviamente no va a ser barato. Entonces, estas tres condiciones son difíciles o imposibles de llevar a cabo en un solo cultivo. Déjame paso ahora un poco a las soluciones y entre ellas, obviamente yo no la inventé, es un concepto que se llama manejo integrado de plagas, que se ha utilizado en los últimos 60 años alrededor del mundo. Es un concepto bien amplio, no se puede utilizar para todos los países, para todos los cultivos, para todas las condiciones, pero las cosas son más o menos el que trates de utilizar cualquier método para evitar el daño de la plaga antes de utilizar un plaguicida. Los plaguicidas son ya cuando ya definitivamente las otras opciones no funcionan, entonces sí, tráete la asperjadora, tráete el tractor y aplica un plaguicida. Déjate digo más o menos cómo funciona, te lo voy a repetir con diferentes ejemplos, pero déjate digo cómo funciona más o menos. Te dije que una aplicación de insecticida costaba más o menos como 450 pesos por hectárea. Y muchos cultivos son asesorados por técnicos agrícolas profesionales que saben del manejo del cultivo, digamos, ahora sí que de la A a la Z, desde que se va a sembrar hasta que se cosecha, y están pegados en el campo, lo van a visitar a diario, a veces 3 veces por semana, dependiendo en qué fechas esté el cultivo, y cobran más o menos como 500 pesos por hectárea. Si el técnico está al pendiente del cultivo, sabe bien cómo se maneja y está viendo que la situación de las plagas no está tan mal y que puede evitar una aplicación de insecticida, con eso, con lo que le ahorra al agricultor, ya se está pagando el sueldo. Por eso es más o menos normal que se contraten a los técnicos agrícolas porque hacen una mejor labor y le llevan el cultivo al agricultor en buenas condiciones. Desgraciadamente esto no funciona todo el tiempo o sí funciona pero de diferente manera. En cultivos que llevan poca inversión como maíz y frijol y sobre todo que los agricultores en estos dos cultivos tienden a ser en la mayoría de los casos en México pequeños agricultores, pues no tienen la necesidad ni siquiera los recursos para contratar un técnico agrícola. Pero digamos que lo contratan y ahí sí el técnico está dando vueltas al cultivo y si llega a evitar una aplicación de plaguicidas, pues nuevamente con eso se paga el salario. Pero hay otros cultivos en los que la planta, las instalaciones y sobre todo la mano de obra es tan costosa que ahí el técnico se olvida de tratar de evitar una aplicación de plaguicida y ahí lo que está es súper pendiente para que la siguiente aplicación sea hecha en el mejor momento, de la mejor manera, para que el cultivo no se llegue a dañar. Estos cultivos son muy propensos a enfermedades y como sabes, una enfermedad se empieza a difundir, se crea un foco de infección, una pandemia, que no nada más termina, ahora sí que arruinando todo el cultivo del agricultor, sino a lo mejor otros cultivos del mismo agricultor y a lo mejor hasta el vecino del agricultor se ve afectado. Entonces, por eso aquí el manejo integrado de plagas es diferente a cuando sí puedes esperarte a ver cuándo se puede evitar una aplicación de plaguicida. En esto, obviamente, hay avances y hay nuevas soluciones como son los cultivos transgénicos.
Y déjate, pongo varios ejemplos. El gusano elotero, obviamente ya sabes por dónde voy, se comen los elotes, ¿cierto? Es una de las plagas más importantes del maíz, pero esa misma plaga se come los jitomates, chiles, berenjenas, otro tipo de frutas. Entonces, los agricultores por lo general hacen una o dos aplicaciones contra el gusano elotero en maíz, porque el maíz se llega a cosechar y pues en realidad nunca ves que el maíz se cosechó y se hizo nixtamal teniendo gusanos, pero sí puedes ver que en un jitomate hubo, generalmente no vienen con gusanos, ¿verdad? Pero sí se ve el daño que hizo la larva en el jitomate. Y para evitar que este oruga, este gusano, no dañe tanto al jitomate, se hacen entre 3 y 5 aplicaciones. Eso es más o menos lo que se hace normalmente. Pero mi pregunta es esta. ¿No te preocupa que el elotero estuvo en maíz porque nunca lo viste y tú nada más ves las tortillas y se acabó? Pero a lo mejor vas al súper y evitas un jitomate que está un poquito dañado. ¿Por qué? ¿No le puedes quitar con un cuchillo el daño y comértelo? Sobre todo, caray, si el jitomate lo vas a hacer pico de gallo o salsa, pues, ¿de qué te preocupa el daño? Y con eso tú podrías ayudar muchísimo al agricultor para que no utilice tanto plaguicida. Pero avanzo con otros tipos de ejemplos para que veas cómo se puede mover todo este manipuleo de las plagas. Y esto tiene que ver con el porcentaje y el tipo de daño que haga. Y sigo hablando nuevamente del gusano elotero. Si tú vas a vender tu maíz como grano, pues a lo mejor piensas que pues, un maicero promedio en México produce 3.2 toneladas por hectárea. Y el gusano elotero es bien difícil de combatir porque cuando están los elotes al medio de la planta, el insecticida no le entra a la planta y tampoco a la larva. Entonces los agricultores casi nunca hacen aplicaciones contra esta plaga porque son casi, pues, es perder el dinero, digamos. Y admiten que pierdan más o menos un 10% de la producción, o lo que son como 320 kilos en promedio en México. Una tonelada cuesta ahorita como 4,600 pesos, quiere decir que el gusano elotero le merma al agricultor un poquito más de 1,000 pesos por hectárea. Para evitar completamente el daño del elotero, a lo mejor con 6 u 8 aplicaciones de insecticida podrías hacerlo, pero ya te dije que cuestan casi 500 pesos cada aplicación, pues quiere decir que con 2 aplicaciones con las cuales no resuelves el problema, apenas saldrías tablas con el gasto que tienes que hacer con los plaguicidas. Pero aquí viene otra consideración. Si tú piensas vender tu maíz como elotes y ahorita ves que en el súper cuestan casi 9 pesos, dices, oye, esto está atractivo. Y si yo vendiera el maíz como grano, me darían por mi maíz más o menos como 11,000 pesos. Pero si lo vendiera como elotes, maíz fresco, y consiguiera a alguien que me lo comprara a 1 peso, pues ya estamos hablando de 40,000 pesos, ¿sí? 3 veces más. Entonces, para eso, el agricultor tiene que hacer un poquito más de manejo contra el gusano elotero, y como te dije, es dificilísimo quitarte el daño de esta plaga, por lo cual una solución, pero así brillante, es cortarle donde está el daño. Entonces el agricultor lo vende o lo corta o simplemente lo vende como está y el comercializador le corta. Entonces ahora ya sabes por qué cuando vas al súper ves esas charolitas de elotes con los elotes mochados. Quiere decir que ahí, en lugar de utilizar plaguicidas, pues le cortaron simplemente el daño, no lo ves y te los comes, pero completamente feliz. Es una solución fácil y buenísima. Pero si quieres conseguir elotes o comprar elotes perfectos sin ningún daño, como esos que a lo mejor los puedes conseguir en City Market o esos lugares en donde los productos son muy caros, pues entonces sí
ahí sí vas a tener que pagar bastante más y vas a saber que se necesita para proteger la mazorca perfectamente de cualquier daño entre 10, 12, a veces 15 aplicaciones de insecticida. Eso obviamente incrementa el precio de los productos, por supuesto, y también el impacto al medio ambiente. Pero si quieres producir maíz con cero daño de gusano elotero y otras plagas, pues lo que se necesita es utilizar maíz transgénico. Y eso es lo que se ha utilizado en muchos países del mundo. Ahorita más o menos la producción de maíz a nivel mundial, en la mitad de la producción de maíz a nivel mundial se hace con maíz transgénico. Déjate explico un poquito de esto porque seguro lo has oído 1000 veces y a lo mejor no has oído una explicación un poco más técnica como la que te puedo proveer. Te dije hace rato que los agricultores orgánicos hacían muchas aplicaciones de insecticida. El insecticida que más utilizan es uno que se deriva de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, BT, así lo conocemos en el campo. Esta bacteria produce unas proteínas que son súper específicas, que nada más se pueden insertar en el intestino de ciertas plagas de insectos. Nosotros, otros mamíferos, aves, reptiles, peces, no tenemos esos receptores en el intestino, por lo cual nos podemos comer literalmente el Bacillus thuringiensis sin que nos haga ningún daño, porque número uno, los jugos gástricos rompen las proteínas y si no las rompieran, no hay un receptor en el intestino para que nos pueda hacer daño, entonces pasarían rápidamente. El agricultor lo que hace es coger este insecticida que se vende comercialmente y aplicarlo con una avioneta, con un tractor o con una persona que lleve una mochila en la espalda. Eso obviamente lleva más gasto de agua, maquinaria, mano de obra. Los cultivos transgénicos, algunos de ellos, lo que hacen es producir esta proteína, la misma proteína del insecticida orgánico, para ellos mismos. Entonces el agricultor no tiene que estar ni siquiera vigilando cuándo lo va a aplicar, ni va a tener que utilizar la avioneta ni el tractor, no va a tener que gastar en diésel, no va a compactar el suelo. Tiene muchas ventajas, por eso los agricultores en casi todo el mundo han optado por sembrar maíz transgénico. Pero por un lado, la ciudadanía demanda cultivos sin agroquímicos. Pero por el otro lado, cuando le estás dando una opción, la opción ahorita más suave al medio ambiente, que es un cultivo transgénico, por no entender de qué se trata, obviamente también repelan. ¿No quieres agroquímicos? Bueno, aquí está la solución. No, pero esta solución no me gusta. Es difícil, los cambios no se dan rápidamente, pero aquí hay algo que sí funciona y le ha funcionado a los agricultores alrededor del mundo casi durante 3 décadas. Ahora déjate hablo sobre una cosa que sigue teniendo relevancia altísima en México y es precisamente la producción e importación de maíz. En México desde hace como 3 décadas, más de la mitad del maíz que consumimos se importa de Estados Unidos. La FAO dice que los mexicanos comemos casi 1/4 de kilo de maíz al día. Somos el número 2 del mundo en consumo de maíz. Como te dije, somos muy tragoncitos. Los datos de México dicen que entre el 45 y 75% del maíz que se consume en México es importado y viene todo de Estados Unidos, el cual el 95% de ese maíz es transgénico. Eso quiere decir que más o menos el 60% del maíz que se consume en México es importado y transgénico. Somos 130 millones de mexicanos o un poquito más que consumimos a diario 160 gramos de maíz transgénico. Eso más miles de millones de personas que consumen maíz transgénico a diario alrededor del mundo. Lo hemos hecho ya durante 25 años y estoy seguro que no conoces un solo estudio, reporte fidedigno, válido, sólido,
que hable que el maíz transgénico ha tenido algún problema, ha producido un problema de salud en la población, ni con animales. Eso a los que nos dedicamos al manejo de riesgo, lo llamamos el peso de la evidencia. Eso lo tenemos en nuestro favor. Son miles de millones de personas, casi 30 años de consumir esto, y el consumo de maíz es altísimo alrededor del mundo. Por eso cuando veo estos enunciados, y no nada más se trata de este sexenio, sino del pasado y el anterior, que tratan de negar de que en México se utiliza el maíz transgénico para consumo directo, pues no sé en dónde coman estas personas, porque no están en la realidad. Lo que he hecho en un par de ocasiones es pedirles a mis amigos, a mis parientes, amigos de mis parientes, que me lleven una bitácora semanal del color de las tortillas que consumen a diario. Y puedes ver los resultados, que no te estoy diciendo nada nuevo a ti, que las tortillas amarillas, que muy probablemente se hayan hecho con maíz importado de Estados Unidos, que casi todo es amarillo, son muy comunes en nuestras mesas. Puedes ver hoy en la tarde, cuando te sientes a la mesa, en la noche, el color de las tortillas para que tú mismo te percates si te estoy contando cuentos o no. Pero es bien difícil hablar de cosas técnicas y científicas, sobre todo con las personas que ya tienen una idea preconcebida y que se les ha vendido, digamos, exactamente lo contrario a lo que te estoy diciendo en este momento. Otra de las iniciativas es el tratar de quitar los plaguicidas del campo. Así nada más, vamos a producir sin plaguicidas. Esto lo intentó hace un par de años el presidente de Sri Lanka, que por andar utilizando el presupuesto nacional en otras cosas, no tenía dinero para importar fertilizantes ni plaguicidas, y se le hizo fácil decir, en Sri Lanka nos vamos a volver 100% orgánicos y no vamos a utilizar ni plaguicidas ni fertilizantes. El tipo en cuestión de unos pocos meses tuvo que abandonar el país por las protestas que tenía. No funciona así de rápido. ¿Se puede tener alguna agricultura sin plaguicidas y fertilizantes? Pero déjate, pongo un ejemplo para que te des idea. Esta foto, a lo mejor no sabes ni siquiera de qué se trata. Déjate la enmarco con otras dos. Es una fresa. Esa fresa la produje yo aquí en mi casa sin plaguicidas ni fertilizantes. Ve nada más el aspecto tan horrible que tiene y el tamaño tan reducido. Las fresas que te pongo al lado, una fue producida, digamos, comercialmente o con métodos convencionales, así se le llama, y la otra es una fresa orgánica. Obviamente no hay ninguna diferencia entre la convencional ni la orgánica en términos de salud, ni bienestar, ni nada, excepto en el precio. Los productos orgánicos suelen ser como 50% más caros que los convencionales. Pero mi punto aquí es que si yo quisiera volverme productor de fresa y producirlas sin fertilizantes ni plaguicidas, yo tendría que venderlas a un precio exorbitante. Y esa calidad con la que produje mis fresas, te lo aseguro que ni mi propia madre me compraría 1 kilo de fresas porque están espantosas. A lo mejor saben muy buenas y por cariño te sabrían deliciosas, pero definitivamente no me harían a un agricultor comercial. Es bien difícil competir con los que sí saben producir las cosas y sobre todo con la demanda que tenemos de productos estéticos tan alta. Déjame regreso a la mosca de la que te hablaba hace un ratito y la parte 2 sobre qué se puede hacer para este tipo de problemas. No nada más hablamos de la mosca, sino para darte una semblanza un poco más amplia. Para combatir a la mosca, en muchos lugares, como ya te dije, se utilizan insecticidas, pero también
las fresas o las frutas o las verduras que están atacadas por esta plaga se se retiran del campo para cortarle el ciclo de vida a la plaga. O sea, no tienes el foco de infestación, lo tiras, no lo tiras, lo quemas para matar a las plagas ahí. Pero a veces cuando la plaga está presente en el producto y las condiciones, o sea, en bajas en bajas poblaciones, lo que puedes hacer es meter las fresas o las frutas a una cámara de temperatura en la cual las larvas se ven frías y se caen, o también meterlas en gases para matar a las larvas. Se utilizan también mallas en el campo para evitar que esta mosca entre a los surcos. Pero pues, como podrás ver, pues las personas que tienen que ir a cosechar las fresas, los chiles, pues tienen que quitar las mallas y volverlas a poner, y entre que las quitas y las pones, la malla mosquitero, pues entran moscas. O sea, ayuda, pero no resuelve el problema. Una de las cosas que se está pensando, todavía no está en el campo, digamos, no es una alternativa, pero ya está cerca de serlo, es liberar machos estériles. Los machos se pueden esterilizar con radiación. Haces que los machos, cuando se apareen, las hembras se sientan, digamos, grávidas, preñadas, pero no van a producir ninguna progenie porque los machos fueron estériles. Esto funciona, ha funcionado en otras plagas, pero se tiene que estar liberando machos constantemente. Ahora, con las técnicas transgénicas, lo que se ha hecho es que esta misma mosca se le modifique para que las hembras, ahora no son los machos, para que las hembras produzcan únicamente machos. Y cuando se aparean esos machos con las otras hembras, las hembras nada más van a producir machos y van a producir machos, y la población se viene muy abajo. No va a desaparecer en realidad, pero sí llega a los niveles en los cuales al agricultor no le va a causar ningún problema. Otra de las soluciones que también se me hace muy interesante, digamos hasta elegante, es modificar una levadura, la levadura esa que te digo que atrae a las moscas cuando los plátanos están fermentando, y hacerla transgénica para que produzca una molécula genética, una serie genética que se llama ARNI, la cual es específica nada más para esta mosca. Si algún otro animal se llegara a beber la levadura, no le iba a hacer ningún daño porque el ARNI es únicamente exclusivo para este tipo de plagas. O sea, es un cebo en el cual entran las moscas, ahí se alimentan y se mueren. No afecta a nadie más, y lo puedes ver, pues, lo pones en una cubetita y a nadie le estorba, no se suelta en el ambiente. Pero seguramente desde hace algunas transparencias ya te perdí, ya te puse casi a lo mejor hasta los pelos de punta pensando de toda la manipulación que llevan las frutas y verduras en este momento. Ya te hablé de insecticidas, un chorro de insecticidas, unos pueden ser súper tóxicos, otros no tanto, temperatura, gases, y ahora te estoy hablando de que algunos productos pueden tener contacto con insectos transgénicos que han bebido levadura transgénica. ¡Wow! Ajá. Pero a lo mejor, si no me entendiste, o a lo mejor para no tener que pensar en todo esto, si sigues todavía teniendo muchísima preocupación de que los productos tengan un poquito de daño, lleguen a tener hasta un poquito de plaga, pues a lo mejor nada más ignoras todo esto y sigues adelante y sigues prefiriendo productos los cuales cada vez demandan más manipuleo. Recuerda, mientras más bonitos quieras ver los productos, hay detrás de ellos, la producción es mucho más alta en términos de impacto al medio ambiente y los precios. Se dice que como una tercera parte de la producción agrícola a nivel mundial se abandona en el campo porque ya lleva un poquito de daño y se sabe que ni siquiera vale la pena llevarlo al mercado porque sería un flete desperdiciado, porque una vez que llegue ahí
el comercializador te va a decir, no, este no lo van a comprar las personas, no te lo compro así nada más, se acabó. Es una desgracia. Afortunadamente, ya hay algunas iniciativas para confundir más al consumidor y ahora se habla de precisamente ponerle una etiqueta que diga, este producto se creó, se hizo a través de manejo integrado de plagas. Está en inglés ahorita, por eso dice IPM, pero es precisamente manejo integrado de plagas. Pero también me acabo de enterar que el comercializador más grande de verduras en Estados Unidos, que es Walmart, ya tiene una sección, no en todos lados, pero ya tiene una sección de productos feos que se los compra el agricultor, precios más bajos, y Walmart los vende más baratos, pero son, pues, en este caso, peras en las cuales a lo mejor tiene un daño y una mordidita por ahí de algún insecto. Y si eso no te preocupa, pues cuando menos ya tienes la alternativa para comprarlos. Mira, ya nos estamos acercando aquí en Maryland al final de la temporada de sandía. Y el fin de semana fui a comprar una y cuando llego a la caja, la puse ahí en la báscula para que me la cobraran y se me queda viendo la cajera y me dice, oiga, la sandía está dañada. Sí, señora, está bien. Me dice, no, aquí lo espero, vaya y traiga otra. Yo aquí lo espero, no se preocupe. Le digo, no, señora, está bien. Me dieron ganas de decirle, señora, es que yo no me como la cáscara. Pero pues era casi ofensivo, ¿no? Entonces me quedó viendo así como, ay, viejito loco. Lo que no vio la señora fue que del otro lado de la sandía es que viene con un chorro de daño de insectos. Esto para mí indica la descoloración, sobre todo de la sandía, es que estuvo en el campo suficiente tiempo para que no le llegara, obviamente, en la parte que está sobre la tierra, no le llegara el sol y por eso se ve de otro color. Y las plagas que están en contacto con la sandía y el suelo, pues fue lo que hicieron ahí, pero nunca llegaron a la pulpa. Si ya te perdiste de todo lo que te dije el día de hoy, cuando menos recuerda que así puedes saber cuándo las sandías están ya maduras para comerse y no. Si están verdes por todos lados, muy probablemente la sandía todavía no esté bien. Pero ya para terminar, para que no te preocupes a la hora de comer y puedas ayudar a hacer un cambio, no evites los productos que tengan un poquito de daño. No tienen ninguna diferencia con el producto perfecto. Además, piensa que los agricultores no utilizan plaguicidas nada más por diversión, porque cada aplicación de plaguicida les cuesta dinero. No van a vender el producto más caro argumentando que hicieron 20 aplicaciones de plaguicida. Definitivamente no. El producto cuesta esto y eso es a lo que se los van a pagar. Mientras menos aplicaciones de plaguicida haga el agricultor, más dinero le va a quedar en el bolsillo. También piensa que los agricultores producen una cosita y lo demás lo tienen que comprar en el mismo súper o en el mercado al que tú y yo vamos. No son tontos, no desperdician su dinero, ni son tontos de saber que si los productos están contaminados por el vecino, los van a comprar. No es así. Los productos tienen una alta calidad. Cada vez los productos tienen una mayor higiene en el mercado. Dijo el licenciado Alcalá, termino con un comercial en donde te pongo mi canal de YouTube. No tengo muchos videos, pero ahí con un poquito más de detalle explico ciertos aspectos de la producción agrícola. Y en la parte de abajo son mis correos electrónicos para cuando me quieras contactar y hacerme alguna pregunta o de plano abuchearme o hacernos amigos. A la hora que gustes, estoy a tu entera disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente charla. Gracias. Vamos a pasar con nuestro compañero Antonio para saber quién tiene alguna pregunta. Por favor. Yo tengo una. Sí, dígame. Yo le quiero decir que a mí no me preocupan las manchitas en los jitomates, ni en el mango, ni finalmente
eso da la sensación de que el producto no es bueno, más bien, como usted dice, al revés. Yo más bien dudo de esos pimientos de colores maravillosos, del mismo tamaño, las manzanas, peras, todo del mismo tamaño. Yo trato de evitarlos porque me parecen como de plástico, no sé, porque finalmente la agricultura no es así, ¿no? La agricultura da de todo tipo, de toda variación. Entonces yo sí pienso que en eso no hay que fijarse, la verdad. Lo que hay que fijarse en cocinarlo bien, en cocinarlo bien y pensar en que en el estómago de uno pues no le va a hacer mella, ¿no? La Exactamente. manera de cocinar, pero yo sí no me fijo, ¿eh? Yo sí no me fijo. Y yo le quería preguntar, los acolchados ayudan en los surcos para proteger también de bacterias y de plagas. Ya ve que se usa mucho el acolchado. Sí, protege las frutas, verduras que sobre todo tienen contacto con el suelo. Son muy buenos, ayudan a la termorregulación, retienen un poquito más la humedad en el suelo. Para algunas plagas, desgraciadamente, digamos que es casi un refugio. Ahí se meten, se esconden, y muchas plagas, por ejemplo, salen en la noche y se vuelven a meter en el acolchado. O sea, no es una solución perfecta, pero definitivamente es muy importante. Incrementa la materia orgánica en el suelo, eso nuevamente ayuda a que se retenga más humedad, que requiera menos riego el cultivo. Tiene muchas ventajas. El acolchado también puede ser natural, sintético. Hay muchas maneras de hacerlo, sí. Sí, pues muchas gracias. Aunque ya también se ha convertido en muchos lugares los desechos de plásticos agrícolas, aunque ya se están reciclando, pero también han provocado un problema fuerte, todo el reciclaje de plástico agrícola, pero yo creo que funciona muy bien a nivel mundial. Claro, sí, Pienso que sí. por todos lados hay posibilidades de mejorar muchísimo. Sí, Gracias, doctor. Gracias. gracias a usted. Bueno, pues anímense a escribir aquí sus preguntas por el chat. Ya tenemos una. ¿Qué recomienda, dice Marta Corona, qué recomienda para generar más conciencia sobre este tema en la población, pero sobre todo en los jóvenes, quienes a veces pueden llegar a ser más quisquillosos? Yo creo que un diálogo, alguien que supiera hablarles, llegarles a los jóvenes. O sea, es muy buena pregunta, es difícil porque me ha sucedido en muchas ocasiones. Conozco a una persona, un amigo joven, que sus amigos son reacios a los transgénicos, a toda la agricultura comercial, ese tipo de cosas. Y una vez que iba a visitar a mi amigo, le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo invito la primera cerveza y vamos a juntarnos todos en un lugar y vamos a hablar de estas cuestiones para ver precisamente qué dudas tienen. Nadie se presentó. No sé por qué, a lo mejor no fue la fecha, el lugar, no sé, pero se me ha hecho muy difícil la comunicación con los jóvenes. Una vez en una conferencia en Guadalajara, éramos pues ya puros viejos hablando de las mismas necedades, pero se presentó un muchacho joven con unas preguntas bien interesantes y todos le puedo asegurar que lo acogimos de muy buena gana porque era un tipo, un joven muy inteligente, estaba semi informado y lo que queríamos era darle un poco más de material para que él mismo llegara a sus propias conclusiones y supiera por dónde investigar. No se dejó. O sea, estuvo ahí, nos dijo cuál era su manera de pensar, se dio la media vuelta y se fue. O sea, por más que lo quisimos parar y convencerlo de que entráramos en un diálogo, definitivamente no. Yo creo que
fallo y muchos de mis colegas fallamos en esa brecha generacional para podernos comunicar efectivamente con la gente joven, porque pues, obviamente están súper bien informados, tienen acceso a muchísima información, pues es nada más de a lo mejor proveerles otra entrada, otro canal. Déjame, antes de que se me olvide otra cosa. Una vez un periodista de, creo que La Jornada, hizo un periodicazo el cual hablaba mal de los cultivos transgénicos, pero su argumento era lo suficientemente bueno como para darle mejores herramientas para hacer un juicio súper técnico. O sea, la persona tenía una muy buena idea, pero estaba utilizando la evidencia equivocada. Un colega y yo tratamos de contactarlo, escribimos directamente a él, al periódico, para decirle, mira, estamos para ayudarte porque esa crítica que tú tienes contra los cultivos transgénicos es importantísima y la tienes que dejar saber. Nunca nos hizo caso. Ya no, creo que ya no trabaja como periodista, pero es lo mismo. O sea, cuando hemos tratado de entrar en un diálogo más amplio, se me ha hecho y algunos colegas imposible la comunicación. Pues sí, ahí está un espacio como para reflexionar y buscar qué otras formas se puede llegar a los muchachos, ¿no? Creo que como profesores se puede hacer mucho también. Dice Isaoli Serna, docente del plantel CCP Lerma, tenemos como proyecto transversal el uso de lombriz californiana para huerto familiar. ¿Qué impacto tendría esta técnica en la producción comercial de hortalizas? ¿Es una alternativa real para el futuro inmediato? No te podría hablar con mucha propiedad al respecto, pero sí te puedo proveer información. Lo único que medio sé de ello es que cuando trabajaba hace como 15, 20 años en otro lugar, el papá de uno de mis compañeros tenía una producción de lombrices, pero más que el vender lombrices, que bueno, también las vendía para ir a pescar y otras cosas, lo que hacía era alimentarlas y todo el sustrato que producían las lombrices, el humus, lo que le llaman, lo vendía súper bien para la agricultura. O sea, no es echar las lombrices a lo mejor en el medio ambiente, sino el producto de las lombrices se conoce como un sustrato excelente para la producción agrícola. Sí, definitivamente factible. Hasta ahorita que yo sepa es escala pequeña. Como trabajo en el Departamento de Agricultura, sé que hay países y comercializadores aquí que mandan lombrices vivas y también el humus en cantidades gigantes. Estamos hablando de miles de toneladas. Es una alternativa, es viable el uso de lombrices. Muchas gracias, doctor. Bueno, con esta pregunta de esta persona, a mí me surgió la duda de la agricultura urbana, que se habla mucho últimamente de cada quien tener su huerto. ¿Qué tan lejos puede llegar una persona con esta empresa, bueno, con este proyecto de uno mismo cultivar sus propios alimentos? ¿Lo ve viable? Súper viable, súper viable. Pero hay que hacer una diferencia. Tengo un amigo, viejo amigo, que siempre estamos argumentando, nos ponemos así, que me dice, no, es que uno se puede hacer autosuficiente. Eso ya es una cosa bastante difícil, pero el que tú produzcas tus cosas en la casa, mira, aquí tu casa es un departamentito. Tengo, pues ahora sí que mi terreno para cosechar son como 3 macetas y un poquito aquí afuera donde hay un parquecito, mi esposa y yo plantamos unas alcachofas.
Bueno, pues tenemos todo el año y van a salir 2 alcachofas en un año. Eso hoy en la mañana que las descubrimos, nos dio un gusto, pero tremendo. Las alcachofas se nos van a acabar en una tarde, obviamente, de ahí no vamos a vivir, pero te da tanta satisfacción producir tus propios productos, ese es número 1. Y 2, lo que aprendes, híjole, ahí es cuando dices lo duro que se las ve el agricultor para combatir toda clase de plagas y ahora sí que plagas de todos de colores y tamaños. Aquí alrededor de tu casa plantamos unas higueras y manzanos y pues obviamente sabemos que la gente que pasa por ahí se va a llevar las manzanas y se va a llevar los higos. Ajá. Pero pues ya los árboles han crecido tanto que ya no se las pueden llevar todas. Ajá. Pero pues nos da mucha satisfacción, pero te das cuenta que al agricultor, desgraciadamente, en todos lados o en casi todos lados, le roban su producción. Bueno, casi todo el mundo se siente con el derecho de pasar y arrancar unas uvas o lo que sea, un elote, ajá, de una milpa, nada más porque pasaste por ahí. Es la propiedad de otra persona, no te la deberías de llevar, pero pues es la realidad en la que nos enfrentamos, en la que todos vivimos. Te recomiendo que empieces con algo, empieza con la albahaca, hierbabuena, un arbolito de limón en una maceta, aunque nada más produzcas 6, 8 en un año, te van a saber, pero a gloria. Muy bien, doctor. Y hablando de las dificultades de los agricultores, pregunta Abel Hernández, ¿qué tan grande puede ser la escala en la que se vean afectados los cultivos en general de un agricultor si es que no controla o no se detecta una plaga a tiempo? ¿Puede perder todo el cultivo? Definitivamente, sobre todo los cultivos que son afectados por enfermedades. Hay una enfermedad peligrosísima alrededor del mundo que se llama tizón tardío. Es una bacteria, no, perdón, es un hongo que en cuestión de un par de días ya tienes, no sé, 100, 200 metros cuadrados infectados sin posibilidades de recuperarlos. Y de ahí en adelante la epidemia se empieza a mover a niveles, pero alarmantemente grandes. Los vecinos, que suelen ser los agricultores de papa, suelen ser agricultores bastante grandes. Estamos hablando de un área de, no sé, 500 por 500 metros más o menos, para que te des una idea de lo grandísimo que son los lotes. Cuando tienen este tipo de infestación, cuando apenas empieza, es tan fuerte que se llega a oler afuera del predio. Entonces el vecino, o sea, la primera alarma del vecino es el olor de la enfermedad, por lo cual empieza, pues ahora sí que tomar medidas precautorias y pues tiene que hacer algo para que el vecino que tiene la infección la pare y deje de diseminarse en otros lados. El traer plagas a México que no están establecidas ahí es una posibilidad de que muchos agricultores pierdan sus cosechas, porque una plaga nueva generalmente llega sin enemigos naturales, sin enfermedades que le bajan un poco el desarrollo. Entonces se dispara como si fuera pues, un polvorín. Es caso por caso, pero sí se llega a dar que un agricultor en un fin de semana que no se ha fijado bien cómo está su cultivo, lo haya perdido todo y esté afectando a los vecinos. Sí, es todo un reto, ¿no? Mantener un cultivo. Sí. Pregunta Dayana del CECIT 7, una duda que también yo pensé,
y que dice, la parte dañada de algún vegetal o fruta puede afectar todo el producto aunque se lo quitemos, porque yo ya también había escuchado de que si en una fruta ya hay una parte mala o podrida, aunque tú le quitaras ese pedazo, la fruta, la toxina a veces del hongo, ya se impregnó en toda la fruta y que ya no te haría daño comértela. ¿Qué tan cierto Ajá. es eso? ¿O en qué casos aplica? Ajá. Yo creo que es bastante raro, sobre todo si haces un buen corte, si cortas con suficiente tamaño el pedazo de daño. Déjate, hablo otra vez, déjate, pongo mi ejemplo de las manzanas. Este año casi nadie se las robó, los venados no se las comieron, las ardillas tampoco se las comieron, y estaba contentísimo de que tenían los árboles llenos de manzanas, hasta que empezaron a medio madurar y se empezaron a caer un poquito antes de madurarse. Yo, caray, ¿qué pasó? Entonces las empecé a levantar del suelo y no me di cuenta, pues ahora sí que, bueno, no me di cuenta, y una chinche las estuvo picando y el piquete es tan pequeño que no te das cuenta por afuera, y por adentro sí se estaban pudriendo las manzanas. Entonces todas las manzanas caídas y las que pudimos cortar mi esposa y yo del árbol, pues las tuvimos que cortar, tirar lo que estaba mal, y pues obviamente una manzana ya cortada, pues ¿qué vas a hacer? Las hicimos jugo y después fermentamos el jugo y ahora es una sidra con alcohol. Ajá. Muy bien. Perdimos parte de la producción, no la íbamos a vender, pero pues ahora sí que nuestra sidra nos puede durar pues años embotellada, y va a seguir siendo un buen recuerdo de un problema que tuvimos, que lo pudimos solventar porque nos dimos cuenta relativamente a tiempo. Pero sí tienes razón, si hubiéramos dejado las manzanas nada más en refrigeración y no las hubiéramos abierto, seguramente la infección hubiera continuado para que hubiera acabado con todas las manzanas. Sin embargo, no conozco de una enfermedad que la transmita un insecto que la inyecte, que inocule una fruta o verdura que nos haga daño. O sea, saben feo, huelen mal, pero una vez retiradas, lo que sobra te lo puedes comer sin problemas. ¿Y un hongo igual? Sí, sí. Por lo general, casi todos los hongos son específicos para plantas y los que nos hacen daño a nosotros. Y los gusanitos de los mangos, que a veces está uno dando la mordida y hay un gusanito por ahí, que luego es muy frecuente. Tampoco. Es pura Tampoco. proteína, es pura proteína. Exactamente, exactamente. Acaba de dar en el meollo de esto. Es pura proteína. El gusanito ese se ha alimentado de mango desde un principio, no ha salido, nada. Entonces el gusano seguramente también sabe a mango. O sea, lo masticamos con tranquilidad. Cierre los ojos y siga adelante. Nos comenta Isaoli otra vez, dice, quiero comentarles que con el humus de lombriz logramos calabazas, tomates más grandes y más sabrosos, a diferencia de la parte del huerto en la que no se le aplicó el humus. Y Qué bueno. Hilda Meléndez nos pregunta, ¿qué tan recomendable es comprar los vegetales que venden embolsados en el Sam's, como el brócoli o la espinaca, que ya no necesitan ser lavadas? Esas que dicen listos para comer. Pues en realidad es preferencia. Vienen ya muy lavados, tienen unos controles rigurosísimos de calidad. O sea, puedes tener la certeza de que cuando te estás comiendo ese brócoli, que luego es muy común cuando vas bueno, nos ha sucedido, cuando compramos el brócoli en el mercado y se nos olvida lavarlo bien, ya después de que lo cocinas y todo, la primera mordida está llena de arena. Estos brócolis ya tan procesados, pues los puedes meter directamente al vapor sin que te tengas que preocupar por eso. Entonces, preferencias, tiene sus ventajas y desventajas. Obviamente, a lo mejor son más caros, llevan más manipulación,
pero los productos más frescos, directos del campo que puedes conseguir en un mercado, pues sí tienes que tener cuidado de que cierra los ojos cuando tengan una larvita, pero sobre todo lávalos bien, porque una de las cosas que suelen tener muy a menudo es arena y pues no te pasa nada tampoco, pero sí es desagradable en los dientes estarla mascando. Muy bien, doctor. Pregunta Daniela Soria. Entonces, ¿qué es más viable para la producción agrícola? ¿Usar composta o productos transgénicos o el uso de fertilizantes químicos? Se puede utilizar todo, definitivamente. Eso va a ser determinado por el agricultor, cuánto tenga para invertir. Los fertilizantes, digamos, naturales, obviamente son más caros, son mucho más difíciles de producir que los sintéticos. Eso le puede dar una ventaja al agricultor para ponerle una etiqueta a su producto, decir los fertilizantes fueron naturales en lugar de sintéticos. Eso a lo mejor lo posiciona en el súper, digamos, en otro lugar que no esté junto a los normales. Todo eso se combina todo el tiempo en el campo. No conozco yo un agricultor que diga, yo nada más transgénicos, o sobre todo aquellos que producen transgénicos, están abiertos a producir otro tipo de agricultura. Una vez en una plática, alguien preguntaba, bueno, ¿y qué va a pasar con el maíz no transgénico? Y un agricultor muy grande decía, pues firmamos un contrato y el año que entra lo tienes. No estoy ya incapacitado para producir maíz convencional, simplemente que el maíz transgénico tiene ya un mercado, me es más fácil producirlo que producir maíz convencional, pero si me firmas un contrato, te produzco todas las toneladas que tú quieras. Entonces, a lo que voy con esto es que el agricultor siempre está informado y siempre anda buscando una nueva manera de hacer la producción más fácil para él y sobre todo más costeable. Todo esto funciona, definitivamente todo se puede utilizar. Muy bien, doctor. Nos comenta una profesora de Lázaro Cárdenas, Michoacán, del plantel CETIS 34, y nos dice, soy docente y me gustaría mucho invitarlo para que comparta la conferencia con los jóvenes de Michoacán. Lo felicito, muy buena información la que nos comparte. Cuando guste, ya sabe, ahí tiene mi dirección, la puse abajo, no sé si la pudo anotar, pero si se pudiera poner en contacto con los compañeros del Fondo de Cultura Económica, seguro se la pasan y con mucho gusto acepto su invitación. Nada más dígame de qué quiere que hable y cuándo, con gusto. Nos hace una pregunta más Marta Corona Tinoco, de Prepa 5, y dice ella, ¿cree que actualmente por el uso constante de pesticidas y plaguicidas, estas tienen una mayor resistencia? ¿Y qué impacto tendría esta situación? Muy buena pregunta. Ese es un problema grandísimo que debido a que exactamente lo que dices, que se está desarrollando resistencia, inmunidad de las plagas. Ahora el agricultor, en lugar de utilizar, digamos, medio litro por hectárea, tiene que utilizar 750 mililitros. Y las plagas resistentes se hacen más resistentes. Entonces son ahora 750 mililitros de ese químico más otros 250 de otro químico, porque a veces la combinación de los dos funciona mejor que un solo químico. Y de ahí es una carrera que se le llama así como el sinfín, le han llamado el sinfín de los plaguicidas. Aplicas más, se hacen más resistentes, aplicas más, se hacen más resistentes. Pero déjate platico de un científico sobresaliente que trabajaba en Tamaulipas, un buen amigo mío que falleció hace unos años. Veía
precisamente el desarrollo de resistencia de un par de plagas en el cultivo del algodón. Y llegó un momento en el que se podía poner el insecticida directamente sin diluirlo, directamente en las larvas de estas dos plagas y no les pasaba nada. Ya eran completamente resistentes a todos los insecticidas. Entonces el agricultor ya no tenía una sola herramienta para batallar, para controlar estas plagas. En ese momento fue cuando México aceptó utilizar el algodonero transgénico. Desde entonces, desde 1996, en México se siembra algodón transgénico. Los agricultores adoptaron el algodón transgénico al 100% porque no tenían otra alternativa. La proteína de BT que te dije es súper efectiva contra estas plagas. Entonces el agricultor dejó de hacer aplicaciones de plaguicidas porque estas plagas eran completamente combatidas con el algodonero transgénico. Mi amigo, después de 3 años de que se utilizó el algodón transgénico, volvió a hacer las mismas pruebas con estas larvas que ya eran 100% resistentes a los plaguicidas. Y en 3 años, la población de las plagas volvió a ser susceptible a los insecticidas. Entonces, los agricultores a los 3 años ya tenían 2 posibilidades: sembrar algodón normal o sembrar algodón transgénico. Uno un poquito más caro, que no se necesita insecticidas, y el convencional un poco más barato, al cual sí ya se podían combatir las plagas nuevamente con insecticidas. La resistencia a plaguicidas es un problema serio alrededor del mundo. Sí, y incluso, bueno, Jimena Ocampo dice, ¿cuál es la mejor manera de lavar frutas y verduras en casa? Creo que es importante lavarlas, enjuagarlas, porque la mayoría de las frutas tienen rastros, ¿no? de plaguicidas cuando llegan a nuestras casas. ¿Es así, doctor? Sí, si hablas de... A ver, nos hemos vuelto tan buenos para el análisis químico que si no te estoy mintiendo, si ahorita vas al supermercado, compras una manzana y haces un análisis para detectar oro en la manzana, vas a encontrar oro en la manzana, porque el análisis es tan fino que una parte minúscula que nunca la vas a detectar, no la vas a poder vender, no te va a hacer ningún daño, la puede detectar un análisis químico. Eso es lo que te digo, que en este momento cualquier producto se puede meter con estas técnicas químicas y puedes detectar casi cualquier cosa que se te ocurra. Pero desde hace décadas hay un consenso a nivel internacional de los límites máximos de residuos de los plaguicidas. Eso quiere decir que con esta concentración tan baja de plaguicidas, si tú comieras este pepino todos los días de tu vida y nada más comieras pepino durante 6 meses, no te enfermarías por la poca concentración que hay de este plaguicida en pepino. Esto se llama límite máximo de residuos. El agricultor, para poder meter un producto en el mercado, sobre todo ahora que el mercadeo es tan grande y tan complejo que no nada más va al mercado nacional, sino también internacional, pensemos que vas a mandar ese mismo pepino a Israel. En Israel lo primero que van a hacer va a ser un análisis químico para ver si el pepino no lleva residuos de plaguicidas arriba de lo permitido. Para hacer el cálculo de cuál sería la peligrosidad del plaguicida en nuestra dieta, obviamente uno no come pepino todos los días, ni es lo único. Entonces sabes que un pepino entra a la dieta una vez por semana, pero a lo mejor el maíz es lo que más comes, el jitomate, la cebolla,
y ahí los residuos tienden a ser mucho más bajos porque uno come más de ese producto. Pero la pregunta también era de cómo combatir los pequeños residuos que habría en los productos. Definitivamente es enjuagar, lavar las frutas y las verduras. Pero en este momento, o sea, la agricultura que nos da de comer, la que vas y compras en el súper, los grandes introductores en los mercados de abastos, vienen de productores tan grandes que no se pueden dar el lujo de mercadear un producto que tenga residuos de plaguicidas que saben que se los van a parar, van a tener que tirar ese producto y además el productor va, pues ahora sí que va a tener una mala reputación, digamos, con Aurrera, porque ya una vez lo cacharon tratando de vender productos con residuos de plaguicidas, pues ya no le van a volver a comprar. Muy bien, doctor, pues nos siguen haciendo muchas preguntas, pero ya rebasamos un poco el tiempo que estimábamos que durara esta charla. No sé si todavía tiene tiempo o hacemos unas preguntas más o Sí, vamos digamos cerrando. otros 15 minutos si todavía tienen voluntad, con gusto. Venga. Bueno, nos pregunta Laura, a la larga, ¿qué tan bueno o malo es consumir transgénicos? Que tiene que ver con el peso de la evidencia que mencionaba la conferencia. Pues, Laura, no sé, mira, si estás pensando nada más en maíz, yo sí definitivamente preferiría comer maíz transgénico que maíz convencional. Una de las cosas que no les hablé porque dije, bueno, esto ya es demasiada información. Cuando el gusano elotero daña la punta del elote, ahí empiezan unos hongos, y precisamente los hongos de los que hablábamos hace rato, ¿eh? Este hongo produce unas toxinas que se llaman aflatoxinas, y definitivamente estas sí se han asociado con problemas de cáncer. Hay una normativa a nivel mundial para no permitir ciertos niveles de aflatoxinas en el maíz que se comercializa. Si el maíz está muy dañado por insectos y se llegan a detectar niveles altos de aflatoxinas, el maíz se rechaza o se les da de comer a los animales y no entra para las tortillas. A lo que voy es que con el uso de maíz transgénico, el daño del insecto es mucho menor. Mira, dame 5 segundos. Estos son maíces que coseché este año, que son maíces transgénicos en los lotes experimentales en los que trabajo. Mira cómo está la punta, sin ningún daño. En lugar de utilizar plaguicidas para reducir el problema de gusano elotero y eso con los hongos que te pueden causar las aflatoxinas, que producen las aflatoxinas, y eso te puede causar cáncer, pues yo preferiría una técnica que no lleva plaguicidas contra esto y además me está evitando el que haya aflatoxinas en el maíz. Puedes meterte a internet al ratito y nada más pon aflatoxinas y hay una normatividad mexicana que habla sobre el nivel máximo de aflatoxinas permitidas en los cereales y otros productos en México. No nada más es México, es a nivel mundial. Es un problema serio este tipo de hongo y definitivamente esta es una manera precisamente de evitar la entrada del hongo al maíz. Muy bien, doctor.
Las siguientes dos preguntas creo que las puedo juntar porque muestran esta preocupación que hay sobre los transgénicos en la salud. Y nos pregunta Amaury y Melissa, que Amaury pregunta sobre el desarrollo en los adolescentes y cómo los plaguicidas o los transgénicos podrían afectar este desarrollo. Mientras que Melissa pregunta que si el uso constante de alimentos con cambios genéticos, o sea, alimentos transgénicos, puede afectarnos a nosotros, ya que todo el tiempo los estamos consumiendo. Ajá. No te puedo decir 100% que no va a haber ninguna, que no nos va a afectar en nada, porque creo que todo lo que consumimos y hacemos tiene algún efecto en nosotros. No se pueden hacer, como sabes, experimentos con personas. No se puede decir muy certeramente que alguna afectación en algún adolescente se debe a una dieta, digamos, rica en transgénicos, porque no, o sea, los cultivos transgénicos son tan pocos: maíz, soya, y yo creo que ya. Ajá. Entonces, toda la otra variedad de cultivos y frutas y verduras que comemos que no son transgénicos, no hay transgénicos. Entonces, eso pueden tener plaguicidas, pero los plaguicidas tampoco, bueno, también está muy difícil saber si son causantes de problemas de desarrollo o de cáncer, porque estamos sujetos a otros factores que están en el medio ambiente que no tienen que ver precisamente con la producción agrícola. El cáncer de la piel seguramente tiene que ver con nuestra genética y la exposición al sol. Los cánceres de pulmones a lo mejor tiene que ver porque cuando yo era joven fumé. El fumar, el estar junto a los fumadores cuando yo era chico era normal. Todas esas cosas no se pueden poner en un análisis muy riguroso porque pues no somos conejillos de indias, somos bien diferentes, estamos en unos ambientes muy diferentes, crecimos con dieta completamente diversa, nos movimos a otros lugares, estuvimos expuestos a muchísimas cosas que ahora se piensa o se sabe o cuando menos está la preocupación de que son carcinogénicos. Es una pregunta bien interesante. No te estoy dando a tole con el dedo, pero tampoco te puedo decir, no, sí, caray. Híjole, está dificilísimo porque... mira, yo creo que lo más interesante sería hacer un censo de enfermedades entre gente del campo y gente de la ciudad. Piensa que en el campo hay más posibilidades de estar en contacto con los plaguicidas, pero por el otro lado tienes a lo mejor un aire menos contaminado. En la ciudad es lo inverso, ¿no? Pero a lo mejor si lo vieras por ese lado, no me he puesto a ver los censos, seguramente los hay. Prevalencia de cáncer de pulmón, alguna cosa así, entre poblaciones rurales y poblaciones citadinas. Pero el que te puedan decir es que fíjate que el diésel de los camiones, híjole, ahí sí sería aventurarse muchísimo porque es, digamos, un experimento, unas condiciones muy sui generis. Sí, además, no llevamos tantos años consumiendo transgénicos, ¿no? Para que haya estudios así en generaciones de personas. Antonio, yo creo que llevamos más comiendo maíz transgénico, ¿verdad? ¿Cuándo empezamos a comer transgénicos? ¿Cómo hace 25 años? 25 años. Ajá. Sí, es O sea, poco tiempo, ¿no?
Pues sí, ¿no? Por ejemplo, bueno, estás joven, pero yo me acuerdo cuando empezaron los teléfonos celulares, aguas, no te acercaras a un celular, no, el celular no lo traes en la bolsa, ¿cómo crees? Daba cáncer, Sí. no te lo ponías aquí, era malísimo el celular porque te iba a dar cáncer en el cerebro. ¿Cuánto tiempo tenemos con el celular? Ni 20 años, ¿no? Y vivimos pegados al aparato. Sí, ya uno no Sí, a lo sale. mejor dentro de 2 generaciones más van a decir, ay, mensos, pues, ¿cómo se les ocurría ponérselo en la oreja? Ajá. Pero pues ahorita llevamos ya décadas en que las predicciones de que esto iba a estar muy mal, pues no se han cumplido, afortunadamente. Sí. Yo quisiera de los transgénicos, yo creo que se ha convertido más en un problema político muy grande, como en México, y no quiero decir, pero en muchos países es un problema político, ideológico tremendo. Yo Completamente. nomás quiero decir eso. No, yo estoy completamente de acuerdo. En algún momento, las personas que han estado férreamente en contra de ellos tuvieron la oportunidad de decir, bueno, ¿sabes qué? Ya con lo que hay de información, pues sí, a lo mejor esto no es lo que yo pensaba. Que en un principio, obviamente, todas las preguntas y temores, todos eran justificados porque era una cosa completamente novedosa. Pero ahora, con tanta evidencia que hay, y sobre todo si estas personas hicieran investigación, no estarían cada vez cavando el hoyo más hondo y más hondo, del cual ya no van a salir. Ya es casi imposible que salgan. Porque si llevo yo diciendo que durante 3 décadas de que el maíz transgénico da cáncer y que yo tengo la evidencia, aunque nunca la haya publicado, no se ha hecho, o sea, no ha sucedido, pero yo tengo la evidencia, usted ya sabe a quién me refiero, pues obviamente cada vez el hoyo lo cavan más hondo. No hay ya manera de que salgan de ahí, pero somos muy necios. Una vez, en una plática, un amigo que no comparte mis mismas ideas, pero es una persona muy centrada, muy conocedor, una vez me dijo, pero eso le estoy hablando hace como 15 años, me dijo, a ver, Carlos, o sea, delante de todos, estábamos en una conferencia, me dice, a ver, ¿tú crees que el maíz transgénico no va a tener ninguna repercusión? Y me le quedo viendo y le digo, ¿sabes qué, Julio? Sí, y creo que ya la tiene. Cada vez nos estamos volviendo más necios. Y no sean necios en ambas partes, ¿no? Yo también sigo en la mía, empecinado en ello, y pues por el otro lado también hablando a los que, el bando contrario, ¿no? A lo mejor es un efecto colateral del uso de transgénicos, el volvernos cada día más necios. Doctor, y la preocupación acerca, yo he escuchado mucho acerca de los transgénicos, la preocupación usando de ejemplo el maíz, sobre la pérdida o el desplazamiento de las especies nativas de maíz, la variación que hay de maíz, que se pierda todo eso porque se ha reemplazado por el maíz transgénico. ¿Qué opinión tiene de esto? Tengo una fuerte opinión, y mi opinión se basa precisamente en datos. Llevo desde hace 8 años trabajando aquí en Maryland, en el campo, haciendo cruzas de maíz transgénico y variedades convencionales en México. Además, tengo un método muy sencillo para ver la frecuencia, la cantidad de transgenes en el maíz mexicano. Y no nada más soy yo, sino ya son muchos colegas en México que dicen que el maíz en México, más o menos como entre una tercera parte y el 50% del maíz criollo, los maíces autóctonos de México, ya contienen transgenes. Y eso
por un lado, otros investigadores han visto que el adquirir nuevos genes, como en el caso de estos criollos, aumenta la diversidad de estas razas de maíz. En lugar de que se extingan, se vayan hacia abajo, aumenta. Una de las características bien importantes de este maíz transgénico es que es resistente a la sequía y es uno de los genes que está tomando el maíz mexicano, ahora sí que gratis, de las importaciones que hay de Estados Unidos. Imagínate la gran ventaja que puede tener que muchas de nuestras razas de maíz sean resistentes a la sequía, con este problema que tenemos de que llueve, no llueve, el cambio climático. Esa es una cosa, pero de veras fortuita, importantísima, súper importante, que deberíamos de poner atención y no nada más estar en contra. Nos están llegando genes para proteger el maíz, que lo destruye el gusano elotero y otros, que le dé más rendimiento al productor y que además no tenga el maíz aflatoxinas. Esas son las ventajas de tener precisamente lo que le llaman la contaminación transgénica de nuestro maíz. Lo está haciendo cada vez mejor para el medio ambiente y más productivo para el agricultor. A eso me he dedicado pues, ya casi una década, en eso estoy. Mira, volteo la cámara para que veas que no miento y veas todo el maíz que tengo en esta recámara, que es lo que he cosechado este año y es lo que me va a servir para el año que entra y las pruebas que estoy haciendo y volverlo a resembrar y seguir aprendiendo. ¿Y artículos publicados tiene usted sobre estos avances de investigación? ¿O todavía tan interesantes, la verdad? Maravillosos. Mire, pongo la cámara de este lado. ¡Au! Me acaba de dar en mi ego y en un problema que tengo, pero fuerte ahorita. Sí, ya tengo suficientes datos para decir algo semicoherente y lo mandé a una revista de mucho prestigio a nivel internacional. Nature, ¿o cuál? No. Mire, si lo hubiera mandado a Nature, yo creo que sí lo hubieran aceptado, porque Nature acepta casi todo lo que tiene que ver en contra de la biotecnología. Pero esto que le estoy diciendo yo lo hago como hobby, entonces no tengo 12, 15 mil dólares para pagar la publicación. Ay, claro. Entonces lo mandé a otra revista que se llama Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias aquí en Estados Unidos. No creo que lo rechazaron porque era muy político. Qué raro. Entonces lo estoy revisando con otros colegas, pero como tengo como 15 colegas que estamos escribiendo al respecto, cada persona tiene su punto de vista diferente. Muchos de ellos son colegas así ya de mucho prestigio en investigación en maíz. Entonces, tengo que tomar muy seriamente y con mucho cuidado todos sus comentarios. Y eso ha hecho que el proceso de publicación haya sido, pero espantoso. En algún momento ya me dan ganas de decir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a otra cosa. Mejor no se dedique a otra cosa. Los colegas mexicanos precisamente me dicen, no, hombre, estás loco, no, ya, eso tiene que salir ya. Pues sí, pero eso es precisamente lo que le da pues cierta validez a los artículos científicos, ¿no? Que llevan tantísimo escrutinio que una vez que salen publicados, pues uno puede decir, bueno, pues es que esto pues tiene bases, ¿no? Para decir estas cosas. Pero sí, pues, va a haber que, me voy a hacer una nota y tan pronto como lo acepten en algún lugar, bueno,
ya casi lo mando, ya sé qué revista lo voy a mandar. Se lo hago saber. Nos avisa para difundirlo por todas las calles de México. Gracias, gracias. Muy bien, doctor. Pues mire, ya vamos a hora y media de que empezó la charla. Yo creo que es buen momento para cerrar. Las preguntas van a seguir y seguir. Yo creo que debemos de organizar un nuevo encuentro para revisar estas preguntas y más enfocadas a los transgénicos, ¿no? Que es un tema que no nos acabamos en hora y media. Yo creo que no. Con gusto, con mucho gusto lo hago. Dígame, póngame fecha y yo le digo y lo agendamos de inmediato, así como mañana la entrevista rápida o no sé, esto que lo dejemos como para parte 2, claro. Exacto, sí, pues esperen la segunda parte. Les recuerdo que nosotros publicamos en nuestro Facebook todos los carteles de las próximas conferencias. Nuestro Facebook está como Leamos la Ciencia para Todos. Y les recuerdo que si quieren revisar algún detalle de esta plática para recordar cualquier concepto del que habló el doctor, esta charla va a estar disponible en YouTube, que en nuestro YouTube está como La Ciencia para Todos. Entonces, pues muchas gracias, doctor. Y Horacio, no sé si quieras decir algo más. Pues agradecerle, doctor, su tiempo y regalarnos todo su conocimiento esta tarde. Y bueno, y agradecerle al CECIT 7, al CECITEP 4, Ponciano Arriaga, al CECITEM Plantel Lerma, al CETIS 34, por su presencia, y también a la profesora Hilda Meléndez y la profesora Virginia Mesa. Les agradecemos su presencia y doctor, nuevamente muchísimas gracias y esperamos la segunda parte, ya lo coordinaremos muy pronto. Fue un placer, a la hora que gusten, me dio mucho gusto estar con ustedes y volverlos a ver algunos de ustedes que ya conocía.